Solo tener cuidado con tus miedos. Buena suerte y trata de no gritar mucho. Estás a punto de entrar al universo de lo sobrenatural. Esto es Paranormal Productions. Comenzamos. Hola, ¿qué tal, queridos navegantes de las sombras? Sean bienvenidos nuevamente al único podcast donde sus miedos cobran vida. Paranormal Productions, solo para valientes, claro que sí. Yo soy Ivy y para mí es un honor estar nuevamente con ustedes en este podcast de terror con temas paranormales. Y pues claro que aquí el día de hoy nos acompañan en cabina. Hola, ¿qué tal, amigos? Mi nombre es América Castillo y estoy muy contenta de estar aquí en esta transmisión. Y claro que tenemos también a... Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Dai Canseco y es un placer estar una vez más con todos ustedes. Muchísimas gracias por estarnos escuchando y les recordamos que también nos pueden estar viendo a través de Facebook y nuestra página Paranormal Production. Así es, y el día de hoy tenemos un invitadazo que también es un chico paranormal aquí de nuestro equipo. Tenemos con nosotros a Alan Horta. ¿Qué tal, Alan? ¿Cómo Hola, muy estás? buenos días, soy Alan Horta. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Qué bueno que pues te animaste a venir con nosotros a nuestra transmisión en vivo, ya sabes. Y más porque hoy traemos un tema bastante interesante que también es un poco extenso. Cuéntanos, a ver, ¿cuál es el tema del día de hoy? Que venimos arrancando con todo. pues a ver, algo que les va a encantar, un tema fascinante, reencarnación y vidas pasadas. ¿Cómo escuchan esto, chicos? Ándale. La verdad es que ya habíamos hablado un poquito de estos temas en programas anteriores, pero esta vez lo vamos a tomar a fondo. O sea, vamos a ver cuáles son las reencarnaciones que han tenido más... ¿Relevancia? Sí, en la vida, ¿no? Claro que sí, aparte, bueno, que pues como dice Ame, ya lo hemos mencionado muy leve, porque pues digo, son temas que pues salen. Quisiéramos saber, a ver, Alan, ¿tú has escuchado de la reencarnación o de vidas pasadas? Por decir del texto de las gemelas, ¿se acuerdan de la historia? Por decir, las gemelas, por decir que se murieron, literalmente revivieron, o sea, se murieron atropelladas por un carro. Y se supone que revivieron de la misma familia. Y tenían la misma marca, ¿no? Exactamente, Sí. tenía varias marcas en el cuerpo. No, y tal cual se recordaban, la hermana mayor recordaba la vida de la hermana mayor que falleció. No, y aparte, cuando pasó el accidente, cuando pasaban carros, la hermana chiquita, bueno, por unos cuantos, ¿qué te gusta? Unos 5 o 10 minutos, nació. Recordaba que se veía mal, o sea, tenía mucha sangre en el cuerpo. Tenían como ese miedo, ¿no? Al final de cuentas, el miedo que tienes, o sea, de ser atropellado otra vez y morir de nuevo. Ay, no. Exactamente. Imagínate, ¿no? Ya nacer con ese trauma. Pero, o sea, ¿ustedes imaginan que si realmente esto será posible? O sea, que haya una reencarnación. Porque, bueno, vemos que las religiones, incluso muchas personas que hablan que, pues, esto no es posible porque tú mueres, trasciendes, vas a otro reino, por así decirlo. Pero, ¿qué pasa si esto no? Bueno, pues habíamos comentado muchas veces de los planos que hay en el universo, ¿no? Entonces, los multiversos. Pues para mí, o sea, yo creo que es algo súper interesante y yo sí creo en la reencarnación y hay muchas teorías en las que dicen, por ejemplo, que reencarnas en lo que no te gustó en tu vida. O sea, por ejemplo, no sé, no te gustan las víboras, en tu próxima vida vas a reencarnar en una víbora, por ejemplo. De hecho, sí he escuchado bastantes creencias de ese tipo, ¿no? Que dicen, no, no digas eso porque vas a reencarnar en... Sí. Ya me vi como una mosca ahí, pues, ojalá me maten rápido. No, de verdad que hay historias muy sorprendentes que te dejan wow, porque son varias las historias que se han vuelto muy populares en redes sociales y incluso hay personas que no creen en la reencarnación, pero bueno, creo que el equipo de Paranormal todos creemos en la reencarnación, ¿no? Pues Sí. más o menos, yo la verdad más o menos. No estoy muy, pues como decirlo, acuerdo a los extraños
casos que han tenido, pero pues a lo mejor son coincidencias, ¿no creen? ¿Tú cómo ves este caso? Bueno, cuando dicen, oye, no, esos videos que te aparecen en YouTube que, no, pues que en un estudio se vieron las vidas pasadas de tal, o de esas personas que te leen la mano y que te dicen, es que tú antes fuiste un guerrero, a ti te Ponle que a esas bombardearon. personas sí le puedes creer tantito, no tanto porque son personas ya grandes y pueden inventarte cualquier cosa, ¿no? Pero a un niño de 5 o 10 años, que te gusta 3 años igual, que ya pueden medio ver, que te digan otras cosas como que no manches, tu papá soy yo o así. Fíjate Está que- muy Está cruel muy tu interesante. caso, Está muy verdad. interesante. La verdad es que estas personas que dicen reencarnar son personas muy intuitivas. O sea, sienten las cosas y aparte dicen como que igual es el supuesto déjà vu, ¿no? Como que Ándale. esto ya lo he vivido. Hablábamos así como decíamos, o son otros planos, son otras dimensiones, pero ¿qué tal si esos sueños en los que de repente tú ves paisajes que tú dices que yo siento que ya he estado aquí, o incluso puedes ver personas que tú crees que conoces como si fueran de tiempo, pero pues tú dices, es que no sé ni quiénes eran, soñé que estaba Sí. con una persona y pues yo pensaba que pues, la conocía. Pero pues resulta que no. Y fíjense que esto de hablar de las regresiones, de las vidas pasadas y todo esto de la reencarnación se hizo como que muy popular como por 1960, que incluso, de hecho, ahorita ya abundan la mayoría de audios. Si tú buscas en YouTube cómo ver mi vida pasada, Hay varios. hay varios. Hay Se hace varios. mediante de la hipnosis. Es una regresión ajá. hipnótica que yo recuerdo que estuve viendo videos precisamente de la hipnosis, de la psicología, que hablan de cómo ver esto. Y me topé con que decían que por medio de audios te tenían que hacer como que una relajación, que tú te concentres. Y supuestamente tienes que visualizar un paisaje. Lo primero que se te venga a la mente, tú digas, estoy en un cuarto oscuro, estoy, no sé, a lo mejor aquí en la cabina, y ves la primera puerta. Dicen, ok, entra ahí. ¿Qué ves del otro lado? Ok, ve cómo es tu cuerpo, ves tus manos, y hay expedientes de personas que dicen, no, pues ¿sabes qué? Tengo manos pequeñas, soy un niño, tengo 5 años. Bueno, ¿qué ves alrededor? No, pues que es una granja, estoy viendo a una señora que es mi mamá, ok, sigue caminando. Espera, está cambiando el panorama, ¿qué ves? ¿Qué ves? No, pues me veo mayor, creo que tengo hijos. Sigue avanzando, ¿qué más quieres saber de tu vida? No, estoy en una cama y me siento mal. ¿Qué sientes? No, es que no respiro. Avanza. ¿Qué sigue? Está todo oscuro. Y dicen, bueno, estás en la oscuridad ahora, busca otra puerta. Una puerta va a aparecer enfrente de ti. Ábrela. Y hay un estudio muy famoso que se hizo de una mujer que fue inglesa. Esta mujer le hicieron esa regresión. Y estuvo tan curioso porque ella dijo que era una niña, pero que hablaba diferente. Entonces empezó a hablar en español, con el acento Ok, ajá. español. Y ella empezó a decir, es un ejemplo, ¿no? Yo me llamo Dayana, mi hermana es Oli. América, y pues no sé, mis papás están peleando, nos están bombardeando, cosas así. Sí. Entonces hasta empezó a gritar porque dijo, me siento asustada, no sé qué voy a hacer. Y hubo un momento en el que, pues sí, como que terminó su vida. Y son cosas tan sorprendentes que dices, pues, ¿será esto real? Porque, pues digo, a veces la hipnosis, bueno, la utilizan para muchas cosas, ¿no? Ujú, sí, Últimamente, efectivamente. Muchas cosas. pero digo, ese caso de que se ve que realmente se puede hacer una regresión en las vidas, digo, ¿será esto cierto o estamos entrando en una especie de trance? Pues supongo que es una especie de trance, ¿no? Al igual así como dices, hay muchos experimentos y no solamente digo, la hipnosis también la ocupamos como para otras cosas, ¿no? Hasta para dejar malos hábitos o crear Ajá. otros hábitos o hasta olvidarnos de cosas que nos dolieron o nos pesan en ese momento Ajá. o más cosas, ¿no? Es la hipnosis. Si quieren que hablemos del tema de la hipnosis, igual déjenlo en los comentarios y lo tocamos más a fondo. Exacto. Y regresando un poquito en la reencarnación, igual, pues el programa pasado hablábamos de lo que viene siendo la luz que ves cuando vas a morir, ¿no? Exacto. Lo que ves, lo que escuchas al ¿Qué terminar pasa tu después de la vida. muerte? Y dicho, hay muchas personas y muchos libros, muchos textos en los que dicen que, por ejemplo, si en la vida pasada no lograste hacer todo lo que tenías que haber hecho, vuelves a ser otra persona, vuelves a tu vida terrenal como una persona y tienes que
dejar, o sea, tienes que saldar la cuenta de la otra vida y de esta vida que te toca, o sea. Como dicen, cumplir tu misión o que si la debes, la pagas. Así es. Esa frase que dicen, sí. todo se paga en vida, ¿no? Sí, exacto. Entonces, es así y cuando a lo mejor ya creaste tu misión, ya la hiciste, ya lo lograste, ya puedes reencarnar en algo que tú quieras, en algo que te guste, ¿no? Por ejemplo, un animal o un objeto o simplemente dejar que tu alma descanse en otro plano, ¿no? Ándale, o incluso el volver a nacer, ¿no? ¿Tú qué opinas, Alan, de una creencia que Pues dice... volver a nacer, imagínate, te mueres, Ajá. vives otra vida, otra vez tienes que empezar todo desde cero. ¿Y tú Buscar qué opinas personas, todo eso. de cuando dicen, no, bueno, no sé si has escuchado que muchos dicen, no, pues es que cuando vas a nacer tú escoges a tus padres? Yo siento que no. Yo siento que más te escogen ellos, ¿no crees? No. ¿O es al azar? No, ¿crees? en verdad yo sí creo que nosotros los escogemos porque al final de cuenta, pues somos las almas, ¿no? Estamos navegando, viendo a dónde queremos estar, con quién queremos estar. Pero si te das cuenta, hay diferentes niños que dicen que no los quieren. Entonces ahí no se ha escogido, ¿o sí? Pero yo siento que tú los escoges, pero no sabes realmente cómo te va a ir, ¿no? No conoces lo que es Tal la vez. vida, digamos. A lo mejor. O sea, en verdad, eres un ser inocente. Dices, ay, me agradan estas personas por cómo son. Y cuando llegas dices, ay, Ay, me equivoqué. Ay, no, eso no es. No, eso no. así no era. Me Pues equivoqué de tenemos persona. ahí el caso de Billy, que pues es de uno de los más sonados. Es el pequeño niño australiano de 4 años que asegura ser la reencarnación de la fallecida madre de los príncipes Guillermo y Harry, que sería la princesa Diana. Sí, cierto. Que sus papás estaban viendo una fotografía en una revista y de repente salió la princesa Diana y él dijo, mira, soy yo cuando era una princesa. Y los papás pues al principio no le tomaron mucha importancia, pero conforme fue pasando el tiempo, pues el niño empezó a comentar que ella fue madre de Guillermo y de Henry, que también comentó con lujo de detalle el castillo de Balmoral, que está en Escocia, que es una de las residencias de la familia real, y el niño comentaba que cuando iba a Escocia de vacaciones, cuando era la princesa Diana, tenía un unicornio que se llamaba Balmoral, que pues cabe mencionar que el unicornio es un animal nacional y muy amado en Escocia. Y pues fue muy sonado porque Billy recuerda datos de la vida de la princesa Diana que muchos no saben, o sea que son como ocultos. Y también le relata a sus padres en ese entonces, cuando él era pequeño, cómo fue su muerte. Y él asegura que cuando era una princesa, simplemente un día llegaron las sirenas y él dejó de ser una princesa para siempre. Así es como él relata parte de su muerte y les da datos, por ejemplo, que cuando era princesa tenía un hermano que nunca conoció. Y entonces los papás dijeron, no, pues la princesa Diana no tuvo un hermano. Pero cuando empezaron a investigar, resulta que ese hermano nació antes que ella y falleció enseguida, o sea, falleció chiquito. Y coincide con lo que el niño está diciendo y es un dato que no es público, que lo mantienen oculto, que falleció un hermano de la princesa Diana. Sí, más que nada porque pues al final de cuentas la familia real. Tienen No, que pero ocultar ¿qué esas tal cosas, que tu pero hijo sí, está es bien la cañón. princesa Imagínate Diana? decir cada cosa y dices, Sí. Ay, que te salgan, que yo era el faraón, mamá. Yo fui de la realeza. Ándale. Y tú me quieres dar, Arrodíllate, ¿no? y tú me quieres dar cornflakes, no. ¿Qué pasó, mamá? Dame caviar, que fa. Yo iba a Escocia de vacaciones, ¿cómo me vas a llevar a Veracruz, mamá? Pero Ay, bueno, no. sí, está muy interesante. La verdad es que así como esos casos hay infinidad, ¿no? Hay un caso de un niño igual en el que decía ser una mujer afroamericana, que ella luchó por los derechos y el niño le decía, mira mamá, yo fui ella en mi vida pasada. Wow. Y su mamá de, ay, sí tú. O sea, no sé por qué siempre tenemos esa mala costumbre de no creerle a los niños. Sí, no.
Entonces dice Pero que los niños y los borrachos Sí. siempre Dicen dicen la verdad. Sí, pues sí, tenía que ser. Y entonces dice, no, y el niño, o sea, el niño te empieza a contar cómo fue la trayectoria de la mujer y cómo la asesinaron, porque la asesinaron. Y el niño así como de, no, y me asesinaron muy feo, mami, pero pues ya estoy aquí, ¿no? Y ahora veo como que esos privilegios de los blancos, ahora entiendo la lucha que yo tenía en la vida pasada. Y dices, wow. Pues sí, es algo que, por ejemplo, estos dos casos que mencionaron, de hecho sí los vi y se hicieron muy virales, Bastante. porque, pues sí, o sea, es algo que tú dices, ¿cómo no? Bien podríamos hablar de que, pues sí, lo que dices, ¿no? Tú de los padres que pueden decir, no, pues aquí los niños están inventando algo, pero ¿cómo sabes que pues realmente lo que están diciendo, o sea, es real, ¿no? Por ejemplo, lo que decías de la princesa Diana, o sea, sí lo vi y se hizo, creo que ahorita, más que nada en pandemia, ¿no? Que todos nos salen esos de que Exacto. niño es la reencarnación de la princesa Diana, ¿no? Entonces, sí es como que, wow. No, y te decía, bueno, dice datos exactos de la vida de la Ujú. princesa Diana, que a sus 4 años obviamente iba a desconocer. Y lo que te digo, son 4 años. O sea, ahí dices tú, no, pues no, eso no puede ser inventado. Son cosas que Exacto. recuerdan de su vida pasada. Sobre Sí. todo ese niño que dice, no, pues el hermano de que no conoce a la princesa, dices, ala. Suele pasar. También, bueno, no sé si han escuchado el caso de Annie Hathaway y su Ah, esposo Adam Schulman. Sí. Bueno, pues resulta que ellos... ella es una actriz de películas de Disney, es muy sonada, es muy bonita también. Sí. Sí. En 2012 se casaron y resulta que al esposo, a Adam, siempre le han encontrado un gran parecido con William Shakespeare. Siempre, siempre, siempre. Y sí. Vamos a subir un post a la página para que los No, chequen. para que vean, eso es De verdad, igualito. igualitos. Sí. Y resulta que ellos pues se casaron más o menos en 1600, 1500, pero a William Shakespeare se casó con una chica que también se llamaba Annie Hathaway, igualito. Entonces cuando él fallece en 1623, antes de fallecer le escribe la frase de: la vida es muy corta para amarte solo en una, prometo buscarte en mi próxima vida. Y entonces resulta que en el 2012 el parecido de William Shakespeare vuelve a contraer matrimonio con una Annie Hathaway que también es muy parecida con la que se casó en 1600. Wow. No, sí, ese fue igual un tema, hasta los hicieron comparación Ajá. en los Oscars, me parece, y Sí. en varias documentales y noticias, ¿no? De la El parecido vida, del y todo eso, parecido, sí. de las Sí, vidas sí. pasadas que tuvieron estos dos actores. Y también te queda sorprendente porque vaya el parecido que tienen, ¿eh? La verdad es que sí, no, sí está muy sorprendente ese caso. Y sí, es de los más sonados. Creo que el podcast pasado dimos como que una pequeña Sí. referencia a eso cuando hablábamos de las vidas, del tiempo, Del ¿no? tiempo. Pero sí, ¿tú habrías escuchado de este caso, Alan? Pues la verdad se encuentra muy increíble. De hecho, sí lo había escuchado, pero pues sí, no, neta, sí creía. Pero sí se me hacía muy increíble que neta se parecían mucho en las fotos, tanto como los dos actores. Dije, no, manches. Oye, pero igual, ¿qué onda con la frase, no? O sea, que hasta él mismo dice, Ajá, te voy a volver a exacto. encontrar. Wow. Pero o sea, lo ves tan romántico, tan cursi. Pero en ¿qué ese hay detrás entonces de todo? Sí. Yo ayer investigando un poco del tema, también encontré cómo es cuando encuentras al amor de tu vida en otra vida. Y entonces yo estaba leyendo que es muy bonito porque si no siempre se vuelven a encontrar en la otra vida, pero cuando se llegan a encontrar, al principio como que se rechazan, la vida no quiere volverlos a unir, pero si se vuelven a unir, no sé, con un beso, con una salida, con un, no sé, agarrarse de las manos, Ajá. sienten una conexión tan única. Y lo que sientes por esa persona es como si la conocieras de toda la vida. Aunque lleven 2 meses de conocerse, la entiendes a la perfección, sabes lo que le gusta. De verdad, lo que yo leía era que es inexplicable cuando encuentras al amor de tu vida en otra vida. Wow.
Incluso creo que ha llegado a pasar, ¿no? Incluso como que dicen que a veces como que los círculos se repiten, ¿no? De las almas con las que conviviste en algún Sí. tiempo, porque pasa que dices, ay, que me cayó bien esta persona, es como que ya la conozco, o sea, como que luego le empiezas a cotorrear o cosas así, dices, Sí. no sé, como dices, como que ya te conozco de algún lado. Te ubico de algún lado. Ajá. O sea, sí te topo. Sí me acuerdo de ti, pero pues, quién sabe dónde sea. No, De y hecho- hasta como cuando te caen mal, ¿no? Que Ajá, dices, de- híjole, no, me cae mal, pero ni que siquiera no. lo conozco y me cae mal. Y dices, ok. Como por... Sí, de hecho, hay una película, no me acuerdo de su nombre, pero es de un perrito, ¿no? Que reencarna. Ah, No sé si sí. la hayan Ay, visto. Ah, esa es la de Está este, preciosa. de ti, ¿no? Algo así, pero o sea, este perrito... Siempre a tu lado, Siempre ¿no? a tu lado, creo, Ajá. algo así. Pero es súper bonita porque... Siempre reencarna en perritos Siempre que está al reencarna lado de y sus dice, dueños. y te voy a buscar y voy a hacer No, mi lucha. un segundo. La de Siempre a tu lado, no, esa es la de Esa Hachi. es la de Hachi, ¿no? Ajá, Perdón, me fue. sí, Se Hachi, me fue. no. Es no. siempre a tus pasos, algo así, ¿no? Es No me un acuerdo, perrito pero- Algo que, más allá, que ¿no? quiere No sé, no. volver a buscar a El su caso es que es dueña, un ¿no? perrito que Pero siempre dice, sigue a yo su... siempre sí, de te hecho voy le a dicen el proteger. gran jefe, algo así, ¿no? Ándale, Ándale. Jefazo. Jefazo. La razón de estar contigo. Gracias. Gracias, Gracias. operador. Gracias, operador. Se nos Sí, fue. Esa es una película muy, pero muy bonita porque te relata cómo los perritos cuando ya están por fallecer, es cuando están naciendo de nuevo. Y también te muestra un lado muy sensible de las mascotas porque todo lo que pueden vivir y familias que sí los quieren y familias que los tienen en la azotea amarrado y también te hace pensar demasiado en las mascotas, en esos seres tan pequeñitos. Sí, pero es No. súper linda esa porque dice, te prometo cuidarte Ujú. y te prometo cuidar a esta persona que era su nieta, ¿no? Y los busca siempre, así que Ujú. muere por... No me acuerdo por qué moría, creo que un accidente. Murió por distintas accidente primero, cosas. luego Y de murió por una repente enfermedad. reencarna, no la encuentra, pero dice, yo ubico ese olor, ese aroma. Y la me- encontraron luego. Ajá, y así empezaba, y o sea, bien bonita esa historia de reencarnación, ¿no? De perro tras perro tras perro. Sí. Ya el Wow. último es así como que... Wow, o sea, el final está súper bonito, si no la han visto, véanla por favor. Y muy triste el final, de verdad. Oh. Como No, toda sí. película de perritos. ¿Cuál debe de ser? Y luego también ahorita que estamos hablando ya un poquito de animales, eso cuando dicen que los gatos tienen 7 vidas, ¿no? Ah, sí, Dices, claro. Órale, ¿no? Es que, digo, son animalitos igual trascienden, no están solamente en el plano terrenal como el Ujú. que nosotros vemos y lo podemos ver en Coraline, la puerta Sí. secreta, ¿no? Animales muy energéticos. Sí, demasiado. Demasiado. Y bueno, también hablando un poquito más otra vez acerca de la reencarnación. Creo que esto de que te cuentan de que, oye, yo era esto, yo era lo otro, se ha dado más en casos de niños, ¿no? A veces los niños te sorprenden con cosas que dicen. Dejan todo de lado que el amiguito imaginario, que es que la bruja que se para en la ventana, pero resulta que son vidas pasadas. Y es lo que vamos a hablar regresando de un corte. Pero antes, le mandamos saludos a Mari Gilda, saludo a Mary Canseco, a Jena que nos escucha Saludos. y a Natalia Santos. Saludos a todos, muchas gracias por estarnos viendo a través de Facebook y nuestra página Paranormal Production. En un momento regresamos. De que no hay nadie tras de ti. Regresamos a Paranormal Productions. Say my name. No, pero todo el mundo miente. Goddamn right. ¿Me permite su sombrero, señor? Alerta de spoiler. ¿Dónde está la gotera, señora? Ayudo. Alerta de spoiler. Alerta de spoiler. Alerta de spoiler. ¡Corre, Forrest, corre! Usted está escuchando Popcorn Song Por Bulbo Radio Experimental. Todo lo que necesitas para sobrevivir a la vida foránea lo encuentras aquí, en el Manual del Foráneo. Escúchanos el último jueves de cada mes en punto de las 10 de la mañana, a través de la transmisión en vivo en la página oficial de Facebook de Bulbo Radio Experimental. No más maruchan, no más atún. Encuentra cómo vivir en el Manual del Foráneo. Llevamos toda la información del momento a tus oídos. Escúchanos todos los martes en punto de las 10 de la mañana a través de la transmisión de la página oficial de Bulbo Radio Experimental. Cotorreando, la información de manera suave.
¿Sabías que? ¿Sabías que? Uno de los clásicos de la literatura inglesa es el libro de Cumbres Borrascosas, escrito por Emily Brontë en 1847. Es el primer libro publicado con el nombre real de la autora. Las dificultades de la época eran precisamente los problemas que tenían las mujeres para expresarse, y mucho más para poder publicar una novela de este tipo. Emily Brontë publicó este libro bajo el seudónimo de Alice Bell. Audición, experiencia o inspiración fue lo que llevó a la autora a escribir este libro, que aunque al principio fue criticado como salvaje, crudo y burdo, después fue reconocida con el tiempo como la expresión más genuina, profunda y contenida del alma romántica inglesa, una de las obras más importantes de la época victoriana. Descubre más en Dímelo en Prosa. Bulbo Radio Experimental, transmitiendo en vivo desde el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en las cabinas de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Carretera Pachuca-Actopan, kilómetro 4.5 en Pachuca, Hidalgo. Bulbo Radio Experimental, la frecuencia de tu voz. No te desconectes, síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, Bulbo Radio Experimental. TikTok e Instagram, @BulboRadioUAEH. Bulbo Radio Experimental, la frecuencia de tu voz. Estás escuchando Bulbo Radio Experimental, la frecuencia de tu voz. Sumérgete de nuevo en el mundo de lo sobrenatural. Estamos de vuelta en Paranormal Productions. Ya estamos de vuelta, navegantes de las sombras, y bueno, seguíamos hablando del tema de las vidas pasadas y la reencarnación. Y justamente antes del corte les estábamos comentando que son casos que más se dan en los niños, ¿no? Sí. Hablábamos de que, pues sí, más allá de que a veces dicen los niños tienen su tercer ojo abierto y pueden... Son más intuitivos, ¿no? Ajá, más intuitivos. Son más llegados a penitas, te das cuenta. O sea, 5 o 3 años apenas, pues apenas veniendo a la vida. ¿Cómo va a ser? Sí, bueno, es como que la edad, bueno, como hay cierta edad hasta donde dices, ya no puedes recordar nada de si pues hiciste o no, es lo que dicen, ¿no? Que tienen un cierto ángel y inocencia que los permite recordar. Obviamente a cierta edad se les empiezan a olvidar ya lo que vivieron. El tiempo van olvidando todo para agarrar su nueva vida. Sí, es como lo comentabas con las gemelas, ¿no? Exacto. Que, o sea, recordaban qué había pasado y cuál era su temor en los carros y todo eso. Pues hablando de las gemelas de nuevo, que tocamos el tema, vamos a tocarlo un poquito más a fondo porque es un tema que se hizo muy popular, que es el caso de las hermanas Pollock y que tal vez muchos de los que nos están escuchando lo desconocen. Bueno, pues esto sucedió en 1957 y fue al norte de Estados Unidos cuando la familia Pollock se dirigía a la iglesia. Bueno, pues las pequeñas hijas de este matrimonio, que eran gemelas, como el título del tema lo dice, Joanna era la mayor y tenía 11 años, Jacqueline tenía 6, casi se llevaban pues el doble de su edad. Y ellas se bajaron del carro y se adelantaron para alcanzar un lugar en la misa. Pero al cruzar la calle para llegar a la iglesia, lamentablemente no se fijaron a ambos lados y fueron atropelladas por un carruaje. Este carruaje pues las descuartizó. Entonces, la vida terminó al instante porque obviamente quedaron fatal. Los papás de las gemelas pues imaginaron que nunca se iban a recuperar de algo así, obviamente, ¿no? Pues sí. Fue un accidente muy gacho. Pero qué curioso es esto, porque transcurrir un año de la tormentosa pérdida de sus gemelas, sorpresivamente descubrieron que estaban embarazados. Y resultó que volvieron a nacer unas gemelas. Wow. ¿Cómo ven eso?
Otra vez unas gemelas. Sí, es de lo que hablábamos, ¿no? O sea, es que es a lo mismo que volvemos cuando tu vida no ha terminado de verdad en este plano terrenal y dicen, no, o sea, la vida, tú tienes cosas que hacer aquí, o sea, tú tienes un propósito. Sí. O sea, tú tienes algo pendiente en la vida. Sí, realmente, porque ellas, las gemelas, nacieron el 4 de octubre de 1958 y entre las llamaron Gillian y Jennifer, nacieron con 10 minutos de diferencia. Pero las cosas iban normal, pero se empezaron a tornar un poco extrañas cuando las gemelas cumplieron 3 años y empezaron a hablar. Como lo decíamos, cuando empiezan a hablar y dicen cosas que a esa edad no podrían decir. Los padres se percataron de que sus hijas eran capaces de recordar el pasado de sus hermanas que habían fallecido el 5 de mayo. Wow. Les conocían perfectamente el hogar a la perfección. El pueblo, la gente que habitaba, les decían los nombres de la gente que habitaba, tenían los mismos hábitos y costumbres. La similitud en su forma de hablar y la misma protección que habían presentado con anterioridad la una a la otra, porque eran muy unidas, y era lo mismo con las nuevas gemelas. También, pues una de ellas aparentaba ser mayor y aceptaba ser la guía que simulaba ser menor. Pero todo esto empieza a tornar un poco más extraño cuando la mayor recordaba la vida de su hermana Joanna, o sea, de la hermana mayor, tal cual, mientras que Jennifer, la de Jacqueline, identificaban los juguetes favoritas de las niñas fallecidas, las muñecas que recibieron el nombre anteriormente, ellas lo recordaban tal cual, les podían decir qué muñeca, cómo se llamaba, esta de quién era, y así sucesivamente. Y pues entre más cosas que podría seguirles comentando, pero lo más importante es que recordaban cómo habían fallecido y que había sido muy sangrienta su muerte, y les podrían decir, porque seguían viviendo en el mismo pueblo, el lugar exacto donde las dos fallecieron, y les relataban a sus padres que al cruzar la calle a ellas les empezó a salir muchísima sangre, mucha, y es todo lo que recordaban hasta volver a nacer. Es una conexión más poderosa, ¿no? Sí. Una vibra más... Muy fuerte de por sí, no manches. Recordar tu muerte todavía. No, y a eso súmale la fobia que las nuevas gemelas tenían a los vehículos carros, y al cruzar las calles. De hecho, cuando les daba un calles, pavor. Gritaban, ¿no? Exacto, cuando tenían 5 años dejaron de experimentar estos comportamientos y comenzaron a olvidar la vida pasada y eso es la edad que los científicos aseguran que es el límite para recordar las vidas pasadas. Los 5 años es el límite para que los niños ya empiecen a olvidar y empiecen ya a enfocarse en esta vida. La verdad es algo, o sea... ¿cómo explicarlo? Es una energía, ¿cómo decirlo? Es algo fantástico. Y esa energía que te dan estas personas que ya han vivido, pero que regresan por tener esas cosas pendientes de las que hablaban, de las de que hablábamos. ¿Saben qué? No solamente es el hecho de que ya me morí y ahí quedé, ¿no? Sino es de que, no, o sea, tienes algo pendiente que hacer con tu vida. Tienes a lo mejor que darles el amor a los padres en este caso, pero te quedas con esa pequeña fobia o con esa... con es como el efecto mariposa, ¿no? ¿Se acuerdan de esa película? Sí. Igual que también se moría ¿cómo se llama el actor? Bueno, no me acuerdo cómo se llama el actor, pero se moría, revivía en la misma vida y tenía que corregir sus errores. Con sus amigos, con sus cuates, con exacto, lo que yo leí también el día de ayer es que cuando una persona se suicida, o sea, se quita la vida por sí misma, vuelve a reencarnar así, o sea, rápido, y la vida que sigue se torna aún más difícil que esta, porque no cumplió con la misión que tenía que hacer en su vida pasada. Sí, entonces, ahora tiene que cargar con la vida que está viviendo un poco más difícil que la pasada. Sí, claro, y bueno, decía Natalia Santos, dice que está como la historia de James Linear, que era un niño de 3 años que recordaba ser un piloto en la Segunda Guerra y que daba detalles de uno de sus compañeros y lo ubicó en una foto y el lugar del accidente del avión. Wow. ¿Cómo
buena esa historia. Sí, de hecho esa historia del niño se recuerda mucho porque se acordaba de muchas cosas de la parte de aviones, sabía cómo volar un avión sin saber enseñado antes, y eso que era un niño, ten en cuenta. Y dicen, creo que le hicieron un sepelio, y en el sepelio el niño, bueno, lloró y no podían controlarlo porque en cierta manera la persona que recordaba pues decías, no, pues pobre niño. De hecho, ese caso se parece mucho al que recordaba, tenía como 3 años, no recuerdo exacto el nombre, pero cuando fue conmemorativo la fecha en que se cayeron, tiraron las Torres Gemelas, sí. El niño dijo que él era el piloto de uno de esos aviones que fueron secuestrados. Y al principio los papás dijeron, ay, lo vio en la tele, ¿no? Y de ahí sacó la idea. Pero no, porque el niño empezó a decir cómo se llamaba, dónde vivía, el miedo que sintió. Y de hecho el niño no se podía subir a un avión porque le tenía un pavor a subirse a los aviones y empezó a relatar cómo fue que chocaron contra las Torres Gemelas. No sé si han escuchado de ese caso. De hecho sí, es muy interesante. Te digo que comúnmente son los niños los que nos relatan estas historias, ¿no? Sí. Entonces, y es como decíamos, los niños son los que están un poquito más, pues frescos, sí existe la reencarnación, ¿no? Oye, pero yo tengo una pregunta aquí porque hablamos de que dicen, ok, mueres, vuelves a nacer, pero no sé, o sea, ya ven que a veces dicen los que mueren trágicamente su alma sigue vagando. Digo, a lo mejor pasan como una especie de, no sé, de completar algo después de la muerte o dentro de su vida hubo algo, ¿no? Que los hace todavía a lo mejor seguir penando o cómo es que algunos pueden reencarnar. O sea, es como que algo que está muy extraño. Es lo que volvemos, de que o tenías cosas pendientes en las otras vidas o pagaste todo lo que debías de las anteriores vidas y ahora puedes y tienes la oportunidad de estar descansando de una vida humana o está en que existe y no existe, así que pues a lo mejor es por parte de, ¿no? O sea, cada quien tiene su forma de pensar y a lo mejor sí existe, pero muchos no lo aceptan, o hay gente que sí lo quiere aceptar, hay gente que no. Claro. O a lo mejor ponen pues que reencarnas para pagar personas cosas que aún debes. O sea, no me refiero a deudas, pero sí me refiero pues... Al final son deudas uno que otro no problema. económicas, pero deudas. Ah, exactamente. No, incluso deudas peores, porque económicas, bueno, pues buscas la manera, ¿no? Pues sí. Pero deudas más espirituales. Ándale. Entonces sí, y es eso. Y te mandamos un saludo a Humberto Morales y a Jesús González, que también nos están viendo. Saludos. Y bueno, ahora vamos a contar, yo tengo una historia bastante cercana. Ajá. Es de un pequeño de mi familia. Saluditos. Y saludos a Santi. Saludos. Si nos está escuchando o viendo. Él, cuando era, actualmente él casi cumple 5 años. Pero siempre es muy curioso porque él, siempre que hacemos algo o vamos a algún lugar, no sé, a comer una comida distinta que no comamos muy seguido, él nos dice, de la nada, nadie está hablando de eso, y él agarra y nos dice, ay, esto yo ya lo he comido con mi otra familia. Y al principio, pues, tú lo volteabas a ver y era como de, ¿qué? ¿Escuché bien? ¿Otra familia? Y tú le preguntas, ¿qué familia? Y él te dice, mi otra familia, cuando yo era grande. Wow. Y te saca de onda porque está en la edad de recordar su vida pasada, pero no solo una vez lo ha hecho, porque quizás si una vez dices, bueno, lo vio en la tele, lo vio en la iPad o lo que tú quieras. Pero no, lo dice continuamente. Incluso este fin de semana que estábamos con él, le comentó a mi novio, estaban viendo una fotografía de Tequila, de Guadalajara, y había una familia, y él señaló a un señor, y esto se lo comentó a mi novio, él me lo contó a mí, y lo veía muy atento, muy atento, y a él le dijo, ¿qué estás viendo? Y entonces Santi le dice a él, y lo señala clarito, y le dice, es que él es mi papá, pero con una seriedad, y mi novio pues se sacó de onda, ¿no? Una afirmación de él es mi papá. ¿Cómo? Y Ale le dice, no, él no es Dani es mi hermano. No, él no es Dani
igual y lo sientes que se parece, pero no es Dani. Y entonces Santi lo voltea a ver con una seriedad, como diciendo, no estoy bobo. Ya sé. Y lo voltea a ver y le dice, no, mi papá de mi otra familia. Y entonces cuando yo llego con ellos, Ale tiene una cara de shock. Y le digo, ¿qué pasó? Imagínate un Y niño me de 5 años dice, que diga, es que, ay, y me güey. dice, es que me dijo que él es el papá de su otra vida. Y yo le empiezo a preguntar a Santi y él te dice con una facilidad que cuando él era grande tenía otra familia, pero siempre te habla de que cuando él era grande tomaba eso con su otra familia, cuando él era grande hacía tal cosa, incluso cuando estaba más pequeñito, tenía como 2 años, a mi mamá la volteó a ver, que estaban jugando, haciendo X cosa que no tenía nada que ver, y la volteó a ver con mucha seriedad y le dijo, porque le dice, Abby, yo soy tu papá. Y mi mamá lo volteó a ver y le dijo, ¿cómo? Sí, Abby, yo soy tu papá. Ay. Entonces, sí han sido como muchos comentarios que ha hecho de que él recuerda su Sus vida vidas pasada. pasadas, ¿no? Varias vidas pasadas. De por sí. Oye, qué interesante, ¿no? Imagínate. ¿Y nunca le han llegado a preguntar, por ejemplo, cómo es que antes eras grande y ahora eres pequeño? Sí, ¿Qué pasó? cuando le preguntamos, sí te empieza a contar, pero de repente se desvía del tema para no darte el dato más interesante. Ya de repente te empieza a decir que, no sé, cualquier cosa que te desvía del tema. Un unicornio, ya lo viste. Ajá, sí. De Hablé hecho. mucho de mi vida. Dejen de cuestionarme. Muchas preguntas por hoy, dice. No, de verdad ¿De que es policía o muy qué onda? demasiado interesante y tú lo buscas en internet de reencarnaciones y son muchos los niños que recuerdan sus vidas pasadas. Sí. Demasiados, o sea, bueno, estos que comentamos son muy pocos los casos de infinidad, yo creo, de niños, de personas, de todo que han dicho que reencarnaron o que esto ya lo vivieron o que volvieron a repetir su vida. Ajá. O que, ay, no sé, estos sonarán meme, pero sí decían, ¿no? De que, o sea, yo conocía, decía un hombre, yo fui un apóstol de Jesús. Ándale, Y sí. tú te quedas de nada, es puro choro, ¿no? Va a vender historias. Mucho amolador. Pero no, o sea, dices, y luego, o sea, ya ahorita estoy aquí, en el Y siglo saben XXI. demasiado, ¿no? O sea, te dan como que muchos contextos de la época. Hasta detalles, o sea, de que Jesús no era así, o en esta época se pagaba con tal moneda. Exacto. Ándale. Eso del arte que dicen, no, ¿por qué dicen esto si esta no es la verdadera historia del cuadro? Yo vi cuando dijeron esto, cuando abuchearon al artista y dices, órale, ok. O Órale. viajero del tiempo, reencarnaste, o cómo sabes todo, ¿no? Sí. Otra historia muy peculiar que no es tan famosa es la de Gus Ortega, que él afirma que reencarnó en su abuelo fallecido. Esa historia es muy curiosa porque vuelve a reencarnar en su misma familia. O sea, por lo regular reencarnan en otra otro familia, país, o en otro en otro estado, estado y así sucesivamente. Pero este niño reencarnó en su abuelo. Y para hablarles un poco más de esta historia, él afirmó a sus 18 meses de edad, o sea, cuando empezó a hablar apenas y decía unas cuantas palabras, no lo permitían formular muy bien, por eso al principio no le creían tanto, ¿no? Ajá. Pero el menor aseguró que él era su abuelo, quien falleció en 1993 a causa de un accidente cerebrovascular, cuando obviamente el niño iba a desconocer por qué falleció su abuelo, ¿no? Y cuando Gus cumple 1 año y medio, se acercó a su padre y le dijo, cuando yo tenía tu edad, a mí me tocaba cambiarte los pañales. Entonces el papá se quedó como en shock, ¿Qué? ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, te los Contexto, ¿Cuándo? please. ¿Por qué? Entonces dejaron pasar el tiempo y una tarde, obviamente el papá se sacó de onda, pero dijo, es de su mente, ¿no? Imaginación. Pero una tarde, mientras hojeaban un álbum de fotografías familiares, sin haber visto antes alguna fotografía de su abuelo porque era muy pequeño, sin titubeos y con una afirmación, señaló una fotografía donde estaba el abuelo y dijo, ¡oh, ese soy yo! Oh. Entonces toda la familia se quedó en shock porque volvió a afirmar que él era el que le cambiaba los pañales a su papá cuando él tenía su edad.
Pues si te quedas en shock, o sea, es como si yo te lo estoy cambiando a ti ahora, o sea, ¿de qué me hablas? Y de hecho, cuando ya empezó a crecer unos 4 años más, Gus seguía afirmando que él era su abuelo, y con esto dijo que su abuelo era propietario de una tienda que posteriormente vendió. Y cuando fueron al lugar, efectivamente, el niño antes había dicho cómo estaba la fachada y todo eso. Wow. Y cuando fueron al lugar que el niño les dijo, ahí estaba la tienda, obviamente ya estaba muy deteriorada, pero estaba tal cual como el niño le había dicho, y ni sus hijos, o sea, los hijos del señor que falleció, sabían que él había tenido una tienda en esa locación. O sea, imagínate, llegas y... No, desde que le dijo, yo te cambiaba a tu edad, yo te cambiaba los pañales. Estaba en la calle. No manches. Respétame. Soy tu papá. Me da miedo y lo tiro a la basura. No tanto, pero sí como que checar todo lo que está diciendo, ¿no? Sí. Sí, bueno, es más hasta... les digo que no sé, creo que es una mala costumbre decir que los niños mienten y cómo no creerles y son los más inocentes, ¿no? Perdón que te interrumpa, pero si te das cuenta, todas las videos que hemos comentado ahorita son accidentes. Por decir, el del abuelo, las gemelas, del avión, del niño del avión, y son varios accidentes. Y entonces yo creo que son vidas pasadas que tuvieron accidentes, que no pudieron completar misiones que tenían ahorita. Sí, es a lo que volvemos. En ese tiempo. Son deudas cósmicas que te traes, y si no las cumples o no las llevas a cabo en el momento, vuelves a repetir y a repetir, hasta que no acabas con la deuda, ¿no? Sí, exactamente. Y precisamente para, un último caso, que es de Dilukshu Nisanga, que es una reencarnación de una niña que pues también falleció. Igual es uno de los casos también no tan conocidos, pero pues la historia es de que pues ella ya estaba en una familia normal, pero de repente como que le daban ataques de ansiedad, como de miedo, pero porque ella recordaba que se ahogó en un río, incluso luego de esos trances como si tuviera... Los déjà vu, esos trances de que incluso empezaba a desconocer a su familia porque decía, es que tú no eres mi mamá, tú no eres mi papá, y se ella... quedó en su vida pasada. Se quedó prácticamente en su vida pasada, y esto me lleva mucho a recordar hace poco que decían, ¿no?, que de los traumas, las fobias, y ya ves que también salieron en YouTube esos videos donde dicen, ¿cuál es tu mayor miedo? ¿O tienes alguna marca de nacimiento? Y ese es por eso. Por eso te dicen a lo mejor que cómo moriste en tu vida pasada. De claustrofobia, por ejemplo, ¿no? Moriste enterrado. Exacto. O si le tienes miedo al agua, ahogado, el fuego. Los estruendos, ¿no? Que dicen hasta los insectos, ¿no? A mí me ha de venir. Yo soy... ya sabemos cómo murió Ivy. Me picó una araña, yo creo. Oye, niño, ¿por qué tienes miedo a los insectos? Sí, la verdad es que sí, es una de mis... No, de verdad que tiene una fobia a los insectos. Fobia, pero increíble. Así lugar donde esté pega un grito porque una abeja llegue. Oye, ¿qué tal si murió con unas abejas africanas? ¿También? ¿Puede ser? Muy mal. Digo, si estamos en una investigación paranormal, creo que es más probable que yo grite por ver un insecto que por ver un fantasma. Sí, la verdad es que sí. Sí. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este programa. Agradecemos a Jena, a Mari, a Mary, a Natalia Santos, a Humberto Morales y a todos los que nos estuvieron viendo en esta transmisión, escuchando, y a los que nos van a ver prontamente en el podcast que vayamos a subir. Saludos a toda la familia Castillo. Jacob, un saludo. También un saludo para mi familia, para Santi y para mi novio Ale, que nos está escuchando. Igual un saludo para toda la carrera de comunicación, para todas las personas que nos están escuchando afuera. Para nuestro operador, gracias por habernos apoyado en este programa, como siempre. Gracias. I love you. Gracias al invitado. Saludos para Javi y gracias al invitado, qué bueno que nos pudiste acompañar. No, gracias a ustedes por invitarme, la verdad.
Gracias, ¿qué tal te la pasaste? Pues muy bien, me gustó mucho estar aquí otra vez con ustedes. Pues muchísimas gracias. Recuerden que nos escuchamos, estamos en transmisión todos los lunes a las 11 de la mañana por nuestro Facebook. Y como lo dijo Ame, pueden encontrar después, si se perdieron algún podcast o igual que gustan hablarnos sobre algún otro tema, nos encuentran en redes sociales y en nuestro canal de YouTube, donde próximamente subiremos unos videos que tenemos preparados. También si tienen alguna historia o algún tema muy interesante que nos quieran compartir o quieran que toquemos en estas transmisiones, nos los pueden enviar por DM o por mensaje de Facebook. Nos comentan, nos dejan comentarios en YouTube, donde quieran, nosotros estamos encantados de leerlos. Y pues ya saben, el consejo de la semana para todos es: cuídense de sus miedos. Así termina una emisión más de Paranormal Productions. Cuidado con tus miedos. Esto es Paranormal Productions. Cuidado con tus miedos.